Ya, bueno, sí, chicos. Buenas noches, ¿están todos? Buenas. Doctor, buenas noches. Se le escucha entrecortado. Buenas noches, ¿me escuchan? Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches, es que no me escuchaban, creo, de audio. Sí, La es que señal es está un poco débil. cortado. Ya, podemos empezar, ¿no? Ya, empezamos entonces, ¿ya? Ya, ven la pantalla, ¿no? Sí, doctor, sí se ve. Bien. Ah, Entonces, empezamos. Cualquier duda, alguna interrupción, me la hacen saber, por favor. A ver, a ver, un momentito. Vamos a hacer. Ya, ahora sí. Bien. A ver, el tema de hoy vamos a dedicar el tiempo en la patología que es la hipoacusia inducida por ruido, el famoso HIR para los médicos ocupacionales. Dentro de ello también vamos a hablar sobre lo que es el trauma acústico, ¿ya? O hipoacusia traumática, ¿no? Entonces, sabemos que en las grandes empresas actualmente legalmente constituidas, la medicina ocupacional ha venido siendo importante su actuar, ya que un requisito para el funcionamiento de las empresas legalmente establecidas, digo, es que el médico ocupacional tiene que velar por la salud de sus trabajadores de determinada empresa, ¿no? De todas las especialidades, una de ellas es la de otorrinolaringología, que el paciente debe pasar anualmente un examen, ¿no? Para determinar si es que hay alguna patología o algún daño que estuviese ocurriendo. Sobre todo en empresas donde el ruido es alto, ¿no? Más de 85 decibeles, el oído humano empieza a dañarse, ¿ya? Entonces, hay una hipoacusia, como su nombre mismo dice, que va a iniciarse o va a estar inducida por el ruido, ¿ya? El HIR. Em, También en los centros de diversión juvenil, en este caso, la ley debería establecer ciertas reglas
como para no dañar eh, el oído interno en este caso. No se encuentra, a pesar que existen reglamentos, leyes, pues no se hace efectivo, no hay en la práctica, no están realmente protegiendo la salud auditiva de las personas. ¿Ya? Dicho esto, pasamos a la siguiente. Uy, ya está. Entonces, la famosa hipoacusia inducida por. Vamos a empezar a desarrollar algunos parámetros, ¿ya? Según la OPS, la Organización Panamericana de Salud, existe una prevalencia de promedio de un 17% en todos los trabajadores que tienen como la 8 días, 8 horas diarias, 5 días a la semana. También el tiempo en cuanto a la exposición de 10 a 15 años. Entonces, esto revela, como les había dicho, el daño que puede suceder en el oído interno en empresas, ¿no? Donde hay producción de sonido, las empresas mineras, hay muchas empresas, ¿no? Como manera de ejemplo, de comentario, un año, bueno, estaba el 2014 en la especialidad y bueno, el Rebagliati es un hospital de 14 pisos, los que habrán visto conocerán, es el hospital más grande en cuanto a salud se refiere a nivel de Perú. Entonces, este edificio de 14 pisos tenía 3 alas, ¿no? A, B y C. Y abajo, en el sótano, había un piso donde básicamente se encuentran las oficinas de servicio, pues el almacén, pues el comedor. Varias oficinas se encuentran ahí en el sótano. Y cuando uno recorre estas instalaciones, se va topando con carretillas, carros, camillas, o sea, pareciera una gran avenida llena de ruido. Si tú vas caminando por este sótano, más que el sonido se incrementa, ¿no? Como especie de ecos, y entonces es un sonido, pues, gravísimo, un sonido muy fuerte, y todos los trabajadores están expuestos a ese sonido diariamente, ¿no? Entonces se ha hecho, justamente yo estaba en primer año, segundo año de la residencia, y había una señorita que estaba haciendo la especialidad de médico ocupacional, medicina ocupacional, y entonces empezó a hacer este trabajo, ¿no? De investigación, en el cual los trabajadores de salud que tenían como puesto de trabajo el sótano, estaban expuestos a mucho ruido. Y efectivamente, en los resultados salió pues que hay un sonómetro que ellos utilizan y ahí se ha determinado de que por mucho pasaban los 85 decibeles contemplados según norma. Más de 85 decibeles ya es un sonido dañino. Ya entonces, como a grosso modo les voy contando, es que existe daño auditivo en áreas donde hay mucha producción de sonido. En las empresas mineras, ni qué decir, hay jóvenes que ingresan a los 17, 18 años a estas grandes empresas mineras y tienen la función, digamos, de excavar, de taladrar con la maquinaria. Y ustedes saben el sonido que se debe producir al, al perforar, por ejemplo, terreno rocoso. Entonces es una función de sonido pues intensísima. Por eso vienen ya, digamos, uno ingresa 18 años, los jovencitos a esos trabajos. A los 10 años que tienen 28 años, ya tienen esta hipoacusia inducida por ruido. Pueden ganar tal vez regularmente, pero la salud auditiva se va desquebrajándose progresivamente. ¿Ya? Pasemos. Dice, un tercio de la población mundial y el 75% de los habitantes de ciudades industrializadas pueden padecer algún grado de sordera o pérdida auditiva causada por exposición a sonidos de alta intensidad. Imagínense, a ver,
¿cuál es el distrito más contaminado, más desordenado o más tuburizado en la ciudad de Lima, por ejemplo? Recién hay estudios que han salido, San Juan de Lurigancho es el distrito más eh, intenso en el tráfico que tiene, ¿ya? Entonces, en algunas otras ciudades también del mundo será, ¿no? Son estudios que se han hecho a nivel mundial y que nos mencionan de que los habitantes de ciudades industrializadas van a padecer tarde o temprano de sordera o pérdida auditiva tipo neurosensorial. Algunos que actualmente ya están cada vez más llegando, estudiándose más, que no solamente el estímulo auditivo intenso lesiona el nervio auditivo o la parte óptica, ¿no? Sino también se ha visto que algunas sustancias tóxicas pueden originar hipoacusia, el anhídrido carbónico, el arsénico, el tolueno, productos que se encuentran en muchas plantas de manufactura y que pueden contribuir al daño acústico. Entonces, no necesariamente tiene que ser sonido alto, puede ser vibración, puede ser inhalación de estos tóxicos que nos produce una ototoxicidad. Bien, entonces, vamos a eh, conceptualizar algunos términos como, por ejemplo, qué cosa es un trauma acústico agudo y cuál es un trauma acústico crónico, ¿ya? Se dice que la hipoacusia inducida por ruido se encuentra entre las 10 enfermedades ocupacionales más frecuentes, ¿ya? Generalmente es bilateral porque si uno está en una mina, ni modo que se va a lesionar pues un solo lado, ¿no? A no ser que sea, por ejemplo, un conductor. Los conductores, lo mismo, dice, doctor, pero yo no trabajo en las profundidades, yo solo llevo al personal, yo soy chofer de una camioneta que traslada al personal. ¿Y cuál lado te tienes dificultad ahora? El lado izquierdo. Ustedes saben que el piloto, todo el chofer de una camioneta, va hacia el lado izquierdo, ¿sí? Y generalmente lo tiene la puerta abierta. Y si está expuesto a sonido, entonces el que va a utilizar, el que va a ser más lesivo es el lado o el oído izquierdo, ¿no? Cuando está al volante. Pero esos son cosas o casos excepcionales. Pero lo más común es que sea bilateral, ¿ya? Es una hipoacusia bilateral, sensitiva o neurosensorial, generalmente de alta frecuencia. ¿Qué quiere decir alta frecuencia? Que han visto ya lo que es el audiograma a partir de la frecuencia 1000, 2000, 3000, 4000, 8000. Esas son las frecuencias que se llegan a alterar, ¿ya? ¿Dónde está la lesión en este caso? En la cóclea, oído interno, ¿no? Las células pilosas del órgano del corte son las que se lesionan en esta patología. ¿Cuándo se dice que es el sonido letal o peligroso para la pérdida auditiva progresiva? 85 decibeles que les había mencionado anteriormente, ¿no? Hay muchos términos que podemos ser hipoacusia debido al traumatismo físico, ¿no? Un traumatismo físico. Hay mucha gente que dice, doctor, me he peleado con mi enamorado o me he peleado con mi esposo. Vienen señoras que simplemente por el hecho de dar un lapo en la cara, eh, ¿qué les digo? Lesionan el nervio auditivo. Incluso hay perforación timpánica, porque hay un acto de presión y descompresión, ¿cierto? Al darle por el oído. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el traumatismo de hipoacusia autotóxica también, ¿no? Que cuando hay algún tipo de ototoxicidad. Bueno, acá hay algunos trastornos pueden estar relacionados a la hipoacusia inducida por ruido. Por ejemplo, la presbiacusia. Personas ancianas que ya hemos hablado sobre la presbiacusia. ¿Puede haber una disfunción auditiva hereditaria? Sí. Hoy día, por ejemplo, una señora vino al consultorio y me dice, doctor, mi mamá está sordita, ya la hemos evaluado, bueno, tiene un poquito de cerumen, ha hecho su limpieza, todo. Y dice, esta mi mamá es mucho mayor que mi tía. Y esta señora, o esta su mamá, tiene cierta sordera, pero su hermana menor de esta señora, o sea, su tía de esta paciente, más joven, pero estaba más sordita.
Entonces, yo les digo, ¿pero ha habido algún antecedente de exposición a ruidos intensos? No, me dice. Entonces, aquí, vean, disfunción auditiva hereditaria se transmite a través de los genes, ¿ya? Mm, Ya, bueno, algunas cosas. Entonces, ¿qué cosa es la hipoacusia inducida por ruido? Es una disminución de la cavidad auditiva de uno o ambos oídos, puede ser parcial o total, puede ser permanente y acumulativa, de tipo neurosensorial, ¿no? Que se origina gradualmente, es progresivo, no es inmediato como la hipoacusia súbita que habíamos hablado. Y bueno, ¿cómo es que se da? Se da después de la exposición a niveles perjudiciales de ruido o en el ambiente laboral, de tipo continuo. O sea, si ese estímulo es continuo, definitivamente va a lesionar el nervio. Puede ser intermitente, relativamente alta. Si es de mayor de 85 decibeles, hipoacusia inducida por ruido. Y durante el periodo largo, tiene que ver mucho la exposición, el tiempo de exposición. Nuevamente, que al comienzo insidioso, de curso progresivo, presentación preeminentemente bilateral. No digo que no es unilateral, puede haber unilateral, pero la mayoría son bilaterales y de tipo simétrico. Lamentablemente, cuando nosotros no prevenimos esta patología, es una afección irreversible, ¿no? Pero puede ser prevenida, sí. ¿Cómo es que prevenimos? Haciendo los controles, dando a los trabajadores protección estricta durante la labor para la prevención. Este hipoacusia inducida por ruido tiene algunas fases, porque es muy importante cómo actuamos, en qué fase la encontramos para tomar o para dar esquemas de tratamiento y no esperar la afectación total de la audición. Entonces, tenemos una fase uno que también se llama de instalación, ¿ya? Va a producirse un incremento del umbral de aproximadamente de 30 a 46. ¿Cuánto es lo normal? Hasta 20, ¿no es cierto? 15, 10, 15 hasta 20. Pues. Pero acá vemos en una audiometría que tiene, digamos, con el antecedente de que trabaja en un lugar donde había ruido, le tomas su audiometría, está entre 30 a 40 decibeles en la frecuencia 4000. Acuérdense, ahorita vamos a ver un gráfico en donde se tiene mucho en cuenta la frecuencia 4000. Ahí es donde se disminuye la curva, ¿no? Es como una acné hacia abajo. Entonces, si nosotros, perdón, ya, si nosotros diagnosticamos en esta etapa, podemos incluso revertir la hipoacusia, solo en esta fase. ¿Por qué les digo? Porque todavía podemos revertir el daño, dando tratamiento vitamínico, antiinflamatorios, locales, sistémicos. Si nosotros decimos en esta frecuencia, señor, usted está entrando a la fase uno y está a tiempo de solucionar o de no hacer que ellos no toman en cuenta. Entonces trabajan 2 años, yo tengo que trabajar 5, 6 años. Me protegeré, pues. Entonces, en ese momento el paciente no ha sido, ha hecho caso omiso a la preocupación del médico ocupacional en este caso, ¿ya? Y justamente es en la frecuencia 4000. La frecuencia 8000 se recupera. Podemos revertir. ¿Cómo? Evitando el estímulo. Usted, la empresa, pues, decide porque vaya a otro lugar donde hay mucho ruido. Entonces, esa es la labor del médico ocupacional. Tenemos la fase 2 o de latencia. Va a mantenerse la lesión en la frecuencia 4000. Luego se mantiene estable, ampliándose a las frecuencias vecinas. Es decir, ya no está solo en la 4000, sino está en la 8000, está en la 6000, en la 3000, en la 2000. O sea, sus frecuencias vecinas ya también van a estar disminuidas. El umbral 40-50, el anterior, ¿cuánto era? 30-40, ¿no? Este ya es un poquito más alto, 40 o 50. Aún todavía esto solamente en esta fase, solamente hay hipoacusia. La comprensión de palabra no, este, no se compromete aún, ¿bien? En la fase 2.
cuando nosotros ya estamos con estas características, lamentablemente ya no hay reversibilidad, porque el daño se produjo y ya no puede recuperarse, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta que en esta fase 2 ya simplemente tenemos que dar tratamiento paliativo, porque ya no le podemos regresar. Fase 3 de latencia subtotal, ¿no? Es decir, ya la afectación de las frecuencias ya no es solamente en la frecuencia 4000, como estábamos acá viendo, ¿no? Sino ya es en todas las frecuencias, sobre todo las frecuencias agudas, ¿no? Que está haciendo también las frecuencias vecinas. Se produce un incremento del umbral entre 70 a 80 decibeles, que es lo que siempre, este, eh, como les digo, este incremento se da, ¿no? Incluso hasta en las actividades deportivas, tanto es en los clarinetes o pitidos, que emiten un gran sonido. Entonces, ya lamentablemente acá tampoco es reversible y nos dice que se da entre 70 a 80 decibeles de umbral, ¿ya? Definitivamente, aquí, ¿cuál también sería la diferencia? En que la comprensión de la palabra ya está lesionada en la frecuencia 3. En la frecuencia 2 no es todavía su daño. Entonces, es lo que llama la atención, ¿no? Que en la fase 3 ya la incapacidad en la comprensión de la palabra, es decir, no, el viejito o la persona mayor no entiende lo que están hablando las personas con voz aguda, ¿no? Y tenemos una fase 4 o terminal. Aquí, ¿qué cosa es? Hay una hipoacusia manifiesta, ¿no? Hay un déficit vasto que afecta todas las frecuencias agudas, o sea, de la parte de la frecuencia 1000, 2000, 4000 y 8000, o 6000 también. Con compromiso también de las frecuencias graves, o sea, te va a llegar a las frecuencias 500, 250, 125. Y el umbral va a ser más de 80 decibeles, ¿ya? Esto es con respecto a la fase 1, 2, 3 y 4. Ténganlo muy en cuenta porque depende mucho del conocimiento de las personas para poder optar o solucionar el problema, ¿ya? Pasamos a la siguiente. Aquí esta gráfica es lo que nos va. Mira, en este audiograma, mira, vemos que va bajando y justo en la frecuencia 4000 desciende más, baja, y luego se recuperan las 6000, 4000, 6000, 8000. Es el típico caso de que, ¿qué tipo era esto? Chicos, participen. ¿Qué tipo de, o qué fase era esta forma? Voy a La empezar a preguntar. presbiacusia. No es presbiacusia, pero ¿en Fase qué 1. fase está? Es la fase En 1, fase 2. porque solo compromete la frecuencia 4000 y el resto se recupera. Entonces, todo esto hace que es incluso, en esta única fase podemos nosotros actuar y convencer a los pacientes de que no llegue a las siguientes fases. Acá, por ejemplo, vemos, ¿no? Fase 1, fase 2. En la fase 3 ya hay compromiso de todas las frecuencias. Y en la fase 4, frecuencias agudas siempre. Esos son el examen audiométrico. Entonces, esta hipoacusia inducida por el ruido, eh, tenemos que tener mucho en cuenta la intensidad, el espectro, la exposición acumulativa, ¿no? ¿Va a haber un cambio temporal de umbral? Sí, va a cambiar, va a alterarse. Solo es temporal y al final permanentemente, ¿ya? Esto quería hablar es lo que es el traumatismo acústico per se. Es una hipoacusia aguda. ¿Por qué? Porque no es tanto que se estudia como un tema patológico, sino es un accidente.
les hablaba de los lapos, ¿no? Cuando le das una cachetada a tu enamorada o a tu enamorado, ten mucho cuidado en darle una cachetada en la oreja. Puedes lastimar y te puedes marcar para toda la vida. Tienes que tener conocimiento de que como les digo, este traumatismo puede darse en cosas banales. Hay gente que viene y solamente le da una cachetada a su pareja y nada más. Bien, entonces, ya. Entonces, no es tanto una enfermedad profesional, sino es un accidente, traumatismo acústico. Cuando los ruidos de impulso de alta intensidad penetran la cóclea antes de que se active el reflejo acústico. Ustedes saben que nosotros tenemos un reflejo de defensa. Nosotros nos ponemos a un ruido, digamos, normalmente escuchamos 20, ¿no? Pero está a 30, 40 decibeles y es lento, se activa un sistema de protección en nuestro oído, ¿ya? Ese se llama reflejo estapediano. Entonces, eh, si nosotros vamos a permitir la lesión de la cóclea, definitivamente ya es irreversible el daño. ¿Y qué es un traumatismo acústico crónico? Las hipoacusias que se presentan con un traumatismo profesional en individuos que ejercen ocupaciones en un medio en el que se mantiene de forma prolongada superior a 80, algunos dicen 85, él dice 80. ¿Ya? Entonces, esa es normalmente, ¿qué es lo que pasa cuando eh, el oído empieza a escuchar altas frecuencias, más de 60, 70? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El oído medio tiene un sistema de reflejo, eso se llama reflejo estapedial o reflejo acústico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si está a 50, si está a 60 del volumen, el oído empieza a producir ciertos mecanismos de defensa. Puede ser una contracción refleja del músculo estapedio en respuesta a un ruido. ¿Ve? Entonces son respuestas reflejas cuando se ven pues, mm, perjudicados tal vez por algún fuerte. ¿Y qué es un traumatismo acústico crónico? Es una hipoacusia que se presenta con un traumatismo o enfermedad profesional en individuos que ejercen ocupaciones en un medio en el que se mantiene de forma prolongada. Ruidos de superior de cuánto? De 80, 85 decibelios. Entonces, cuando hay un trauma acústico, un trauma acústico reciente, si es fuerte el estímulo, siempre les digo, ¿no? Si, digamos, revientan una granada en tu patio, el sonido va a ser tan fuerte que no le va a dar tiempo a defenderse a nuestro oído, porque hay un reflejo, el reflejo acústico, reflejo estapedial también le llaman. Entonces, ¿qué hacen ahí? Si el sonido es tan fuerte, lo que hacen es contraer estos músculos, el estapedio, en respuesta a un ruido más de 90 decibeles. ¿Ya? Ese es un traumatismo acústico agudo, se puede decir. El crónico ya es una exposición a ruido constantemente. Patogenia. En la patogenia de la hipoacusia inducida por el ruido, tenemos muchas alteraciones anatómicas, funcionales, ¿no? Que vamos a tener en cuenta para entender la hipoacusia inducida por ruido. ¿Cuáles son los factores favorecedores a que se realice un trauma acústico o una hipoacusia inducida por ruido? Hay varias teorías, si ustedes ven, bueno, no, teoría de microtrauma, donde hay una pérdida progresiva de células, teoría bioquímica, por ejemplo, donde nos va a determinar la muerte celular programada o lisis celular. Teoría del conducto de calcio intracelular, sí, también tiene mucho que ver con calcio. Esto, mecanismo mediado por macrotrauma. Si hay una exposición fuerte, lo que hace ¿cómo se llama? El ruido fuerte, definitivamente, cuando
hay un ruido fuerte, hay una expansión de ondas sonoras que van a lesionar y no van a dar tiempo para activarse el reflejo estaterial. ¿Ya? ¿Cómo se manifiestan clínicamente estos pacientes con hipoacusia inducida? Cuando son de forma crónica, la dificultad para comprender un ruido de fondo. Esa es la principal consecuencia. No entienden lo que escuchan. Los pacientes van a referir acúfenos. Doctor, siento que me estalla la cabeza, tengo un zumbido de lo que lo comentan los pacientes. La presencia de acúfenos, zumbido, ¿sí? ¿Qué cosa nos muestra la muestra de 4000 Hz? Fase uno de hipoacusia inducida por ruido. Es la respuesta. Estoy dando la pregunta del examen, la estoy dando yo. Hay un examen aparte de la audiometría que nos va a determinar el nivel de audición y el tipo de audición, la patología probable que está ocurriendo en el oído medio. Y esa es la otoemisiones acústicas. Las otoemisiones acústicas se pone una sondita en el oído y la empieza a emitir sonido, evaluarlo y todo eso. En cuanto al diagnóstico, ¿qué tenemos que hacer? Si el paciente dice que no escucha, una audiometría, lo mismo. Podemos, no con el ánimo de que lo está, sino que la autoemisión acústica es un poquito más específico para el oído medio. ¿Ya? Es por eso. Entonces, en cuanto al diagnóstico de audiometría, autoemisiones acústicas, que van a haber lesión, dice, en las células ciliares externas. ¿Con qué podemos confundir cuando estamos frente a una hipoacusia inducida por ruido? La otoesclerosis labelizada. ¿Sí? Hipoacusias hereditarias, que pensamos que es, pero no necesariamente se ha expuesto a tóxicos o a factores, sino han nacido predispuesta con esto, ¿ya? Hipoacusias en las otitis crónicas, ¿sí? Han visto los chicos que han rotado conmigo, uy, Diego, no sé, había una infección del oído medio, crónica. Entonces, esto también nos hace pensar que puede ser una hipoacusia inducida por ruido, pero solamente es por el sonido fuerte, ¿no? Esto de la autotoxicidad está está yendo a pasos agigantados porque se dice que algunos medicamentos dañan la capacidad auditiva y uno de ellos, sí está comprobado, son los aminoglucósidos, la gentamicina, todos esos medicamentos son ototóxicos. Esta ototoxicidad podría empezar a muy joven, a menor de 30 años. Y tenemos que tener en cuenta, bueno, cómo tomar la audiometría. La ototoxicidad, ¿no? Tratamiento. En realidad hay tratamiento, lamentablemente, ¿no? Pero sí hay prevención. O sea, el tratamiento, cuando ya está en la fase 2, 3, 4, ya no tiene razón de ser, porque simplemente tienen que darle su vida en paz nada más. ¿Por qué les digo? Porque en realidad, una vez que esté en la fase 2, ya no hay razón, ya no podemos recuperar esa audición. Hay muchas normas técnicas a nivel de salud pública que mencionan esto de la hipoacusia, pero no le dan mucho tratamiento. En espacios, por ejemplo, que les había tomado el ejemplo al inicio, simplemente era una exposición a ruidos en lugares públicos, que nadie los regula. Por eso, más que tratamiento es una prevención. Establecer medidas de control de ruido en los centros recreativos y laborales en general. Entonces, tenemos que estar en los lugares donde vayamos, no permitir que haya mucho sonido. Podemos detectar tempranamente la hipoacusia inducida por ruido, sí, mediante la autoemoción acústica. Antioxidantes, si tenemos que hay lesiones por eh, tóxicos, entonces, ¿qué es lo que vamos a poner? Algunas enzimas. Otra cosa es
cuando tenemos esto y ya hemos agotado el tratamiento médico, prótesis auditiva, es decir, tenemos que tener en cuenta el uso de audífonos. En cuanto la otra patología es el implante coclear, que también ahora está con mucha... Uy, 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 ¿qué pasó? Bueno, chicos, ya se terminó. Lo vamos a dejar para la siguiente clase de las preguntas, ¿ya? O lo hacemos ahora mismo, pero tendríamos que, porque se está terminando el tiempo. Para el